Hola, ¿qué tal? Estamos en Identivarias. Este es un programa en el que ustedes tienen la oportunidad de ponerse en cualquier lugar del arco iris de la diversidad sexual, de las orientaciones, del género. Y también tenemos otros temas porque aquí en Identivarias siempre platicamos de un montón de actividades y bueno, pues aunque mucha gente a lo mejor hoy está de vacaciones o se está preparando para salirse a descansar, a lo mejor puede plantearse tomar los libros. Y hoy les vamos a hacer invitaciones para lectura y un tema muy importante que además a mí me encanta porque es empezar a hablar de mujeres escritoras que han sido a veces obstaculizadas o han quedado detrás, ¿no? Y dependiendo de con quién se vincularon. Y bueno, la chisma va a estar buena. Hoy vamos a hablar de Elena Garro, pero con nuestra invitada Patricia Rosas Lopategui. Pero pues para las presentaciones siempre aquí es importante decir, estamos en Violeta Radio y que nos pueden escuchar aquí todos los lunes a las 7:30. Yo soy Paul Martínez y también, bueno, este programa está producido por Musas de Metal, grupo de mujeres gay, que pues, estamos aquí, ya tenemos un rato haciendo este programa y por supuesto en Violeta Radio, no se pierdan nuestra programación, hay mucho que escuchar en Violeta Radio. Nos pueden escuchar en este Facebook de Violeta, en el Facebook de Musas y también en violetaradio.org. Ahí están también los programas. Si se los pierden en vivo, no se preocupen, ahí están guardados para que ustedes siempre nos vayan siguiendo. Y bueno, en la compañía siempre de Judith. ¿Cómo estás, Judith? Hola, hola, ¿qué tal? Aquí corriendo, corriendo, aquí estamos. Pero a Bien, tiempo, a tiempo. a tiempo, a tiempo. Pues un gustazo de tener aquí a Patricia Rosas. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, ¿qué tal, Paul? Hola, hola. Bien, bien, aquí un poco alteradita de mi alergia, pero bien, bien, bien. Pues los climas. Pero bueno, también hay que decir que hoy es 14 de abril para que, del 2025, para que sigan este programa en su fecha. Pero pues no importa, vamos a hacer un recorrido muy interesante. Y bueno, Patricia, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos gusta siempre que quienes lleguen aquí se presenten y nos digan cómo se describen. Entonces, ¿nos podrías decir quién eres? Todo lo que nos quieras decir hoy de ti. Claro que sí, muchísimas gracias Paul, muchísimas gracias Judith por el honor que me hacen, que me brindan de estar aquí en su programa para hablar de una escritora fundamental dentro de la literatura, pues no solo mexicana, yo creo que ya nos atrevemos y con toda seguridad a decir de la literatura universal. Muchísimas gracias, pues yo... Me defino como biógrafa de Elena Garro, estudiosa, investigadora de varias escritoras que produjeron su obra de los años, vamos a decir que en las primeras décadas de los años del siglo pasado, ¿no? De los años 20 hasta mediados del siglo pasado, ¿no? Es decir, aquellas escritoras que se denominaron como escritoras de medio siglo, que produjeron su obra desde la década de los 20 hasta, bueno, los 50, los 60, ¿no? Y que obviamente siguieron produciendo, perdón, posteriormente, pero que su obra comienza a producirse, digamos, hasta los 50, ¿no? A partir de los 50. Y luego, pues, todas fueron muy prolíficas, ¿no? Como Rosario Castellanos, entre otras más. Y bueno, a veces, o más bien recientemente, es que he estado notando que hay esta posibilidad de hablar más de Elena Garro, porque también tuvo muchos bloqueos, mucha censura, justo porque pues de repente incomodó a gente, ¿no? Entonces, ¿nos puedes decir cómo es que tú empezaste a acercarte a hablar de Elena Garro? ¿Qué fue lo que a ti te motivó? Sí, con mucho gusto, Paul. Pues a mí lo que me motivó cuando yo leí por primera vez a Elena Garro en 1977, imagínate, Paul, hace ya muchísimos años, yo leí Los Recuerdos del Porvenir y precisamente a mí lo que me sorprendió de esta escritora fue em, su crítica al sistema político
mexicano, ¿no? Al sistema postrevolucionario, una crítica muy fuerte, muy contundente, en contra, digamos, de la historia oficial, ¿no? Y que para mí era muy diferente a lo que yo había leído de los escritores del canon literario mexicano, en donde no hacían esa crítica tan punzante como lo hacía Elena Garro en Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? En contra de de cómo la historia oficial había eh, pues creado toda una mentira en torno a la disque eh, en torno del triunfo de la revolución. Pues, ¿cuál triunfo, verdad? Si los campesinos no habían sido reivindicados, seguían siendo asesinados, siguieron siendo masacrados después del disque triunfo de la revolución, despojados de sus tierras siempre, etcétera, ¿no? Entonces Elena hace esa crítica muy fuerte, a mí eso me impactó mucho, igual que su lenguaje, su lirismo, una escritora muy diferente a todos los que estaba yo leyendo en ese momento, y desde luego también una escritora que hacía todo un análisis de la condición de la mujer en la sociedad patriarcal mexicana, ¿no? Las mujeres sometidas, vilipendiadas, reducidas a objetos sexuales, para las cuales no había otra opción más que ser amantes de los militares poderosos o las prostitutas que no tenían otra opción de vida, en fin, ¿no? Y las mujeres de la clase media que su único destino era ser esposas, ¿no? Esposas y madres, y que ellas se rebelan en contra de ese destino, como se revela Isabel, ¿no? A Isabel Moncada. Entonces, Elena me pareció una escritora con un universo muy aguerrido, ¿no? Muy deconstructor, muy desmitificador y muy crítico. Entonces, eso me impactó, Paul. Y ya desde ese momento Elena Garro se convirtió ya en ese momento mi proyecto de vida, desde 1977. Porque además en ese momento también, como estudiante, procuraste también hacer representaciones teatrales de la obra de Elena, ¿verdad? Exactamente, exactamente. En 1977, bueno, yo leí Los Recuerdos del Porvenir en un curso de literatura, un seminario de literatura mexicana, y cuando yo estudiaba en la preparatoria, es decir, años antes de descubrir a Elena Garro, pues yo no sabía que Elena Garro había escrito obras de teatro, ¿no? O sea, era una autora prácticamente desconocida en el ámbito, ¿no? Literario mexicano, muy poco difundida. Pero cuando yo terminé la licenciatura en 1978 y comencé mi carrera como docente, como maestra, mi primer trabajo, Judith, fue en el campus del Tecnológico de Monterrey, en la unidad Querétaro. Y ahí fue donde montamos, junto con otros profesores, varias obras de Elena Garro con los estudiantes de la preparatoria. Montamos La Señora en su balcón, ¿no? Y bueno, y otros proyectos que hicimos en torno al teatro de Elena. En 1978, 1979, con los estudiantes de la prepa, y que fue todo un éxito, fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Y entonces ya después fue que decidiste mudarte a la Ciudad de México. Exactamente, así es. En 1980 es cuando me mudo a la Ciudad de México, precisamente por eso, Judith, porque en la provincia no había manera de tener acceso ni a la obra de Elena Garro, ni hacer investigación, nada, porque en aquellos años, imagínense ustedes, pues no había redes sociales, no había internet, no había nada, ¿no? Entonces dependíamos de la prensa, principalmente de la prensa escrita, ¿no? De lo que nos llegaba en los periódicos, en las revistas literarias, en los suplementos culturales, pero aún así digamos, el alcance era muy precario, ¿no? Para la provincia, porque México es un país
muy centralista, ¿no? Entonces yo decidí irme a vivir a la Ciudad de México precisamente con la idea de encontrar avenidas más, pues más, es decir, yo pensaba, seguramente todavía hay muchas personas, ¿no?, que conocieron a Elena Garro en 1980, están vivas, están vivos. Yo sabía de escritores, escritoras, periodistas que la habían entrevistado, que habían estado cerca de ella, como María Luisa La China Mendoza, un ejemplo, ¿no?, entre muchos otros. Entonces yo dije, ellos están ahí, están ahí en la Ciudad de México, ¿no? Jóvenes, vivos, fuertes todavía. Voy a buscarlos. Esa era una idea. Otra idea era ir a la hemeroteca, ¿no? Y buscar las obras de Elena en las librerías. Yo decía, aunque sean las librerías de usados, de segunda mano, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál fue mi sorpresa, Judith? Que no fue así, ¿no? Las escritoras, los escritores, periodistas, nadie quería ni siquiera oír el nombre de Elena Garro, ¿no? Había esta gran leyenda negra que la ocultaba y que la desprestigiaba. Y por otro lado, sus libros igual no circulaban, no estaban, no los encontraba yo por ningún lado. Fue una mera coincidencia, casualidad, que un chico andaba vendiendo sus libros. Yo trabajaba en la Dirección de Literatura de Bellas Artes con Gustavo Sainz, y ahí en la Torre Latinoamericana, en el tercer piso, llegó este chico, este estudiante, que andaba vendiendo sus libros porque necesitaba regresar a su tierra. Y entre ellos, nada menos ni nada más que tenía Un Hogar Sólido, la primera edición, y Un Hogar Sólido y La Semana de Colores, ¿no? En su primera edición. Entonces, inmediatamente, claro que se los compré y ya. Y así poco a poco me fui haciendo del acervo de Elena Garro, pero fue un trabajo titánico, Judith y Paul, titánico. Me imagino. Oye, Patricia, Sí. por ejemplo, ¿entre qué años fue que Elena sufrió este destierro de México? ¿En qué años fue? Sí, bueno, Elena sufrió varios destierros. El primer destierro fue en 1959. Bueno, Judith, pero si me lo permiten, Judith y Paul y quienes nos escuchen, vamos a remontarnos a otro tipo de destierros, ¿no? Porque no solamente se trata del destierro físico, en donde ella prácticamente tiene que salir huyendo de México por razones políticas. También está el otro destierro, ¿no? El destierro que ella padeció a raíz del matrimonio con Octavio Paz. Ese fue el primer destierro. En el momento en que ella se casa con Octavio Paz, todos los proyectos artísticos, intelectuales, sus intereses quedaron truncados, ¿no? A raíz del matrimonio. Desde 1937, el 25 de mayo, en que ellos se casan. Entonces, ese es el primer destierro, que es un destierro que parece la que confina. ella comenta Elena Garro, y hay un documental que acaba de subir José Antonio Cordero, que no, ella no estaba como muy convencida de casarse. Exactamente, Paul, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, ella siempre dijo que ella no se quería casar, no se quería casar, pero Octavio Paz era un acosador implacable, ¿no? Y precisamente en el libro que publiqué en el 2023, este que tengo aquí arribita, aquí, Elena Garro sin censura, ahí les recomiendo que lean a todas y a todos quienes nos escuchen y nos vean. Les recomiendo que lean el diario de Elena Garro adolescente, un diario que Elena Garro escribió a los 15 años, en 1932. El diario va del 32 al 35 y bueno, hay un diario, bueno, es un diario, pero no, se salta muchas fechas, ¿no? Porque Elena no era muy disciplinada para registrar todo, ¿no? En esos momentos de su adolescencia. Pero es muy revelador porque ahí es donde ella indica
cómo Octavio Paz la cosa, hasta que por fin logra que ella acepte ser su novia y luego obviamente, pues bueno, el matrimonio, ¿no? Pero Elena decía, yo era muy feliz en mi casa, ¿no? Con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, mis hermanas, mi hermano, porque ella tuvo un hermano varón y hermanas, ¿no? Que ella era muy feliz, pero bueno, entonces ese es el primer destierro, Judith, ¿no? Ese destierro que duró 20 años de matrimonio en el que ella no pudo darse a conocer como la gran escritora que es, ¿no? Y después los otros destierros, Judith, el destierro, digamos, por razones políticas, porque Elena se involucra en la defensa de los campesinos despojados de sus tierras en Aguatepec, Morelos, a finales de 1956. Entonces, para 1959, para enero del 59, en que ella, junto con los comuneros de Aguatepec, ganan en un juicio las tierras para estos campesinos que estaban siendo masacrados y despojados de sus bienes, ganan en un juicio esa propiedad, y entonces el presidente de esa época, Adolfo López Mateos, le pide a Octavio Paz que lo ayude para que Elena Garro se vaya de México porque está causando muchos problemas, ¿no? Y Elena tiene que salir, tiene que irse prácticamente huyendo de su casa, dejar todo su departamento, todas sus propiedades, pues sí, sus propiedades, ¿no? Sus libros, sus escritos, su ropa, todo, ¿no? E irse con lo necesario bueno, primero salen de México, pasan por Nueva York y luego pues llegan a París, ¿no? Y allá van a estar ella y su hija Elena hasta que logran regresar en 1963, ¿no? A mediados del 63. Y luego el otro destierro, el mayor de los destierros, el que ha causado más dolor y más daño a Elena Garro, es el destierro a raíz de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, ¿no? Por toda esa leyenda negra que forjó, que orquestó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para eliminarla, simplemente para eliminarla de la arena política, social y cultural mexicana, porque era una figura que causaba muchos problemas a los oligarcas, ¿no? A los poderosos. Porque por supuesto ella era muy Esto, crítica, ¿no? perdón, aquí incluye a otros escritores, ¿no? Porque creo que el problema en lo que pasó en Tlatelolco, con toda la movilización que estaba ocurriendo, no solamente le ofendía al gobierno, sino que también hubo un circuito de gente que, pues, no será vista como intelectual, que también le molestó este comportamiento de Elena Garro. Claro, claro que sí. Es decir, los intelectuales, los que forman parte del canon, los que forman parte los que están en el candelero, ¿no? Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Carlos Monsiváis y entre, pues, muchos otros, incluyendo también a las escritoras, ¿no? A las que no se involucraban en la política, a las que no se involucraban en el activismo social. Porque, por ejemplo, aunque Rosario Castellanos fue una gran activista, también que defendió a los indígenas y que hizo una gran labor como activista en defensa de los campesinos, ella no se involucraba como Elena Garro, ¿no? Es decir, tanto Rosario Castellanos como todos los demás intelectuales del canon, del statu quo, lo hacían de una manera bastante cuidadosa, ¿no? Sin hacer declaraciones en contra de los terratenientes, de los políticos, de quienes masacraban, ¿no? A los campesinos. Entonces, Elena va a ser una figura muy peligrosa para estos intereses también intelectuales, ¿no? Porque ellos obviamente no van a comulgar con la manera en que Elena Garro llevaba a cabo su lucha por la justicia social, ¿no? No comulgaban, al contrario, la rechazaban, no querían asociarse con ella, ¿no?
Y claro, cuando se da la masacre y el gobierno orquesta esa leyenda para acusar a Elena Garro, es totalmente absurdo, ¿no? Acusarla de casi de que ella fue la culpable de la masacre, casi de que ella dio la señal para que se masacrara a los estudiantes. Es totalmente absurdo esto, ¿no? Es lo que orquestó el gobierno, que armó deliberadamente esta masacre. Y qué casualidad, ¿verdad? Que a quienes acusaron de ser complotistas para derrocar al gobierno, fue a Elena Garro y a Carlos Alberto Madrazo, ¿no? El político que representaba también un cambio para México. Entonces, te das cuenta, si realmente pones un poquito de atención a cómo funcionan las cosas en la política mexicana, pues no necesitas que te expliquen con gran detalle que todo esto fue orquestado por el gobierno, porque Elena Garro y Carlos Alberto Madrazo estaban desestabilizando el sistema político revolucionario mexicano, al PRI, ¿no? Significaban una amenaza, porque Madrazo estaba ya formando un nuevo partido político y él iba a ser el candidato de este partido para lanzarse a la campaña presidencial de 1970. Entonces, en fin, entonces se hace toda esta leyenda y los intelectuales, Paul, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente los intelectuales coludidos con el poder apoyaron esta leyenda negra orquestada por el gobierno, ¿no? Y se dedicaron a desacreditar a Elena también, ¿no? Y a acusarla y a decir que Elena los había traicionado, que Elena había dado sus nombres a la Dirección Federal de Seguridad. ¿Cómo crees que Elena les iba a dar los nombres a la Policía Federal, ¿no? Es decir, a la policía secreta, ¿no? Una especie de Gestapo, la Gestapo mexicana. Ellos ya tenían los nombres de todos los que participaban en el movimiento estudiantil, ¿no? Son estas cosas realmente absurdas, pero que quien lo cree es porque realmente pues viven en las nubes, ¿no? No me explico cómo pueden darle crédito a un gobierno, a los gobiernos mexicanos priistas que se han caracterizado por ser gobiernos opresivos, gobiernos que han llevado a cabo una serie de farsas, de mentiras, siempre en beneficio de continuar con sus privilegios, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que cuando alguien incomoda, pues tal vez te deshaces de la persona, pero no de la obra, no siempre es de la obra, como en la actualidad ahora ocurre mucho que se invita a que se censure a las personas con el nombre ahora de cancelación, ¿no? Pero lo que sí ocurrió con Elena Garro es que ahí sí hubo una desaparición de su obra, por Sí. eso que tú misma narraste, y qué difícil encontrar sus libros, o sea, no solo era ya no se va a tomar en cuenta que existió prácticamente, o sea, acabar con su obra y con cualquier cosa que haya hecho positiva, ¿no? Ya que estaba, toda esta calumnia, todo esto que se hizo sobre ella. Así es, así es. Sí, sí, fue un ataque muy fuerte porque su obra prácticamente desapareció, ¿no? Dejó de circular. Y por años, por décadas, la obra de Elena Garro permaneció fuera de circulación, ¿no? No se editaba, no se reeditaba. Y aún hoy en día, aunque se reedite la obra de Elena, porque es verdad que ya en los últimos años diferentes editoriales han estado editando las obras de Elena Garro, no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque mientras Elena Garro no sea lectura obligatoria desde la secundaria,
como lo es Juan Rulfo, como lo es Carlos Fuentes, como lo es García Márquez, Vargas Llosa, ¿no? Que acaba de fallecer, etcétera. Vean ahorita el escándalo que hay en torno al fallecimiento de Vargas Llosa, ¿no? Porque son los escritores del canon. Entonces, mientras escritoras como Elena Garro, incluso hasta la misma Rosario Castellanos, es una escritora un tanto olvidada también. Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo y muchísimas más. Es decir, la difusión que hay de su obra y el conocimiento que hay en torno a su obra es mínimo todavía, aún hoy en pleno 2025, ¿no? Y, Y, sí, ujú, Judith. sí. Y Patricia, ¿cuándo fue que Elena pudo regresar al país? Y conectado a esto, podríamos decir que a partir de esa fecha fue que se logró empezar a que se publicara más, a que se diera más a conocer su obra. Sí, sí, Judith, sí, así es. Bueno, primero finalmente, ¿no? Se rompió este ostracismo que Elena había padecido a raíz del 68, en 1980, en que la editorial Joaquín Mortiz fue la que rompió primero el silencio y publicó su libro de cuentos, su segunda colección de cuentos Andamos huyendo Lola, ¿no? En 1980. Y a partir de ahí se desencadenó una serie de publicaciones, ¿no? De las obras de Elena Garro que ella había traído en sus baúles por todas sus andanzas durante ese terrible destierro, ostracismo que ella vivió, primero en Nueva York, luego en Madrid. En París las cosas em, fueron un poco más favorables, pero relativamente, ¿no? Solo porque en comparación a Madrid, en París las cosas mejoraron un poco, ¿no? Entonces, en 1981 se publica Testimonio sobre Mariana, que había ganado el premio Grijalbo de novela gracias a Emilio Carballido. Si la intervención de Emilio Carballido, Elena Garro no se hubieran publicado todas esas obras en los 80, ¿no? Testimonio sobre Mariana. En 1982 se publica La casa junto al río. No, perdón, en 1982, Reencuentro de personajes, otra novela extraordinaria de Elena. En el 83, La casa junto al río. Incluso también en el 83 se publica la segunda edición de su teatro, Un hogar sólido, en donde se incluyen más piezas teatrales de Elena que aunque las había escrito en los años 50, habían padecido la censura, ¿no? En fin, entonces en los 80, en ese periodo de los 80 hubo un renacimiento, vamos a decirlo, porque se empiezan a publicar obras de Elena Garro que ella había escrito desde los años, algunas de ellas desde los 60, las había comenzado a escribir, ¿no? Bueno, y después, sí, en realidad fue como una especie de renacimiento, pero no de mayor trascendencia, ¿no? Y definitivamente creo, Judith, como bien lo dijiste, que es gracias a que ellas regresan después del exilio a restablecerse en México. Ellas regresan en junio de 1993. Acuérdense que ellas fueron a México en 1991, en noviembre. Estuvieron de noviembre del 91 a enero del 92, en donde, pues principalmente los amigos de Elena, ¿no? De Elena Garro, como José María Fernández Susaín, que en aquel momento era el director de la SOGEM, eh, René Avilés Favila, Emilio Carballido, Héctor Azar y entre otros escritores, fueron realmente quienes se organizaron para decir ya basta, ya basta. Elena Garro tiene que regresar a México, ¿no? Entonces la invitan, regresan, ella y su hija Elena, y pasan noviembre, diciembre, enero, 2 meses en México. Le hacen una serie de homenajes, de reconocimientos por diferentes ciudades, ¿no? Del país, y luego regresan nuevamente a París, ¿no?
Nuevamente vuelven a París y regresan y se las ven muy mal porque regresan con muchas deudas, porque habían gastado dinero en comprarse ropa, etcétera, para el viaje, ¿no? Entonces regresan y en una situación muy precaria. Y nuevamente, gracias a Emilio Carballido, es que él insiste, ¿no? En que ya Elena Garro tiene que regresar y quedarse en México. Elena Garro no quería regresar, ¿eh? Pero Elena Garro no quería regresar a México. Ella sabía que al regresar la situación no iba a ser color de rosa como se lo prometieron, ¿no? Porque le prometieron que iban a tener trabajo las dos, madre e hija, que iban a tener una casa donde ella quisiera, que ella escogiera dónde. Le prometieron el cielo y las estrellas y la luna y el sol y todo, ¿no? Y cuando ellas regresan, pues nada de esto se cumple, ¿no? Nada absolutamente. Entonces regresan en junio del 93 ya para establecerse, se, se, se ubican en Cuernavaca, en un departamento que había sido de su hermana Estrella, en un departamento en muy malas condiciones. Era un departamento de 3 recámaras, pequeñito, que si hubiera estado bien acondicionado, hubiera cumplido su función, ¿verdad? Aunque Elena Garro, ella deseaba una casa con un jardín, aunque fuera pequeñito, ¿no? Un lugar en donde ella pudiera salir al jardín, al ver las flores, la naturaleza. La naturaleza es muy importante en toda la obra de Elena Garro. Y entonces encerrarlas en un departamento que estaba en el segundo piso, ¿no? Fue terrible para ella, fue muy, muy deprimente. Y ahí pasó pues los últimos 5 años de su vida en condiciones muy precarias también, muy terribles, muy terribles. Así fue, lamentablemente. Sí, lamentablemente ella falleció en el 98 y coincidentemente ese mismo año falleció Paz. Paz en esos años, ¿dónde estaba? En México, cuando ellas regresan, sí, cuando ellas regresan en el 93, Octavio Paz estaba en México, sí. Octavio Paz regresó para vivir en México. Fíjense, miren, qué buen comentario, Judith, porque esto me permite decir lo siguiente. Después de la masacre de Tlatelolco y que Octavio Paz supuestamente renunció a su puesto, ¿no? Diplomático. A su puesto diplomático como embajador de México en la India, es pura mentira. Esa es otra farsa, porque no renunció. Nada más se puso a disponibilidad, que en la jerga diplomática quiere decir que pide un permiso, ¿no? Que se retira temporalmente de sus funciones, pero es un permiso, simplemente. Y él siguió cobrando su sueldo. Entonces, mentiras que renunció, fíjate, nunca renunció, pero los intelectuales del statu quo, los seguidores del grupo de Octavio Paz, no se cansan de decir que es el héroe del 68 porque él renunció a su puesto como embajador. No renunció, farsante mentiroso, no renunció. Siguió cobrando su sueldo hasta que se jubiló, ¿no? Dentro de su carrera diplomática. Y en 1970, a ver, creo que es en 1970 o principios de los 71, ha de haber sido en el 71, probablemente, 70-71. Aquí me van a perdonar que no recuerdo exactamente la fecha, pero ahí, 70-71, Octavio Paz lo invita Luis Echeverría para que regrese a México. Y Octavio Paz regresó a México y se instaló en la Ciudad de México con una serie de privilegios bajo el gobierno de Echeverría. La principal cabeza, una de las principales cabezas en orquestar la masacre de Tlatelolco, ¿no? Entonces Octavio Paz regresa, le dan todas las facultades para que es cuando él funda esta revista Plural, ¿no? Y en fin, entonces él llega y se instala en México con todos los beneficios, ¿no? Que le da el gobierno, el poder.
Entonces, para que vean ustedes la hipocresía tan grande de estos intelectuales como Octavio Paz, ¿no? Y hay un artículo en donde Octavio Paz defiende a Echeverría, lo defiende de una manera, híjole, que uno no da crédito, ¿no? Que este escritor, que este intelectual, sea capaz de alabar y de defender a un criminal, a un presidente criminal, ¿no? Pero bueno, estos son los intelectuales del statu quo, son los intelectuales del canon, son los intelectuales que siempre han estado coludidos con el poder, ¿no? Y es el caso de Octavio Paz. Pues bueno, entonces, efectivamente, no sé si ya me salía aquí un poco, me anduve por las ramas, pero efectivamente es curioso que Octavio Paz muere en abril del 98 y Elena Garro en agosto de ese mismo año. Pero Octavio Paz, desde que regresa en 1970-71 a México y se instala en México, él va a vivir ya permanentemente, su residencia va a ser México. Eh, en esto, la parte que se lleva el crédito sí ha sido al dedicarse a lo mismo, a escribir. A Octavio Paz ha sido como nuestro símbolo nacional, ¿no? Y también al ganarse un premio Nobel. Pero lo que tú has narrado también es que Elena Garro, no aquí, sino en otros lados, que Elena Garro estaba también, bueno, en el círculo de estos intelectuales, ¿no? De estos otros escritores. Con quiénes, antes de que pasara todo esto de que se fuera exiliada, con quiénes ella convivió, con quiénes ella platicó? Y al inicio también habíamos conversado un poquito sobre, ahorita que falleció Vargas Llosa, ¿no? Si es que habían tenido algún tipo de encuentro, trato, o conocimiento de su obra. Sí, bueno, en los años 60, no, cuando ellas regresan a México en 1963, pero hay que recordar que Elena Garro, al haberse casado con Octavio Paz, ¿no? En 1937, y Octavio Paz inició su carrera diplomática en 1944, cuando estaban en San Francisco, ¿no? Entonces, Elena Garro se va a mover siempre a partir de ese momento, ¿no? Digamos, círculo diplomático. Y al estar, al formar parte, digamos, de ese círculo, pues claro que se va a relacionar con no solamente los escritores mexicanos, hispanoamericanos, sino también de la literatura universal, ¿no? Porque va a ser parte de ese círculo como esposa de Octavio Paz, ¿no? Tanto en los años en que ellos vivieron en Francia, luego pues en Japón, en Suiza y luego al regreso en México. Entonces, Elena siempre va a estar, lo que dijo Emilio Caraballido, ¿no? Que Elena Garro era un ser realmente extraordinario, excepcional por muchas razones, pero una de ellas también era que se podía mover en ambos círculos, ¿no? Tanto en los círculos intelectuales más prestigiosos de México, porque era una mujer muy culta, que hablaba inglés, francés, obviamente español, y que hablaba náhuatl, que había aprendido náhuatl también cuando era niña, que tuvo gran interés en aprender alemán y en aprender ruso, o sea, una mujer sumamente polifacética, ¿no? En cuanto a las lenguas y en cuanto a la literatura, de leer desde los clásicos griegos, latinos, ingleses, estadounidenses, etcétera. Entonces era una mujer muy culta que se podía mover en esos círculos con gran facilidad y al mismo tiempo se movía también con gran elegancia y facilidad en los círculos campesinos, ¿no? Con la gente más pobre, con la gente desposeída, la más desfavorecida de México. Entonces, Elena se va a relacionar, bueno, con todos los escritores, escritoras de la época en París, ahí llegaban todos los latinoamericanos, ¿no? Ella menciona por ejemplo, ella menciona cómo llega Cortázar, ¿no? A París y cómo lo conoce. Y bueno, Elena Garro nunca
se expresó favorablemente en cuanto a la escritura de los autores del boom latinoamericano, ¿no? Porque ella decía que en realidad no estaban creando nada nuevo, que no eran estos escritores innovadores como los presentaba el famoso movimiento del boom, ¿no? Que en realidad eran escritores que se nutrían de los autores estadounidenses, ingleses o franceses o alemanes, ¿no? Que eran los verdaderos creadores de todas estas técnicas narrativas muy innovadoras y que ellos nada más pues las reproducían, las copiaban, pero que no eran en realidad que no eran la armada, que no eran la armada fuerte, ¿no? Y esto ella se los decía. Entonces, imagínense ustedes a una Elena en el 1964, 65, 66, 67, ¿no? Antes del 68, en que les decía esto a los escritores, directa y abiertamente en entrevistas lo declaraba, ¿no? Y esto les molestaba, por supuesto, ¿no? Les molestaba y siempre hubo ese enfrentamiento entre ellos, ¿no? Dice que siempre incómodo. Siempre incomodó, siempre incómodo, exactamente. Y Sí. ahí, bueno, también hay planteamientos, ¿no? De quién escribió qué cosas, sobre estas cosas llamadas realismo mágico. Ahí tú tienes también datos para decir que ella, mucho antes que otros, empezó, y bueno, aprovechando, dinos, cómo es que empieza a escribir, qué es lo que ella empieza de inicio. Sí, bueno, ella lo primero que escribió, lo comentó en una entrevista, que lo primero que ella escribió fue poesía, ¿no? Y que bueno, ahora ya tenemos aquí este libro, A Sí. mi sustituta en el tiempo, que publicamos el año pasado gracias a la editorial Gedisa, un libro precioso con la poesía de Elena. Sí, ella comentó en una entrevista que lo primero que ella escribió fue poesía. Y después cuento, ella dice que después escribió cuentos y después novela. Y que de hecho escribió antes una novela, fíjense, antes de Los Recuerdos del Porvenir. Y ella menciona que la rompió, la destruyó. Y nunca más comentó de qué trataba esa novela, cómo se llamaba, no hizo alusión, nada más comentó que después de esa novela y que la había destruido, había escrito Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Pero el primer género fue la poesía. Y ella lo que comenta es que cuando ella empieza a escribir todos estos materiales, fue en esa época de París, ¿no? Cuando ella vive con Octavio Paz y su hija Helenita, que Octavio Paz tenía un puesto en la Embajada de México en París en la época de la posguerra. Del 46 viven ahí a Elena del 46 al 52, ¿no? Está en París. Octavio Paz en el 51 se va a la India, pero bueno, entonces, seguramente, ¿no? Obviamente ella también escribió de muy pequeña, nada más que ella se refiere ya de una manera más formal, ¿no? Que es cuando ella comienza a escribir en ese periodo de París. ¿Y cómo era ahí en ese punto su relación con Octavio Paz? Porque otras mujeres que han sido parejas de pintores, de cineastas, se leen mutuamente los escritos, no es nada más yo te leo y tú me lees, sino que se hacen comentarios, pues al ser parejas. En este caso había estos lecturas mutuas. Sí, claro, yo sí la sabía, definitivamente sí la sabía. Octavio Paz, sobre todo, tenía gran interés en leer lo que escribían Elena Garro y también su hija Elena Paz, porque Elenita fue una niña muy precoz, ¿no? Muy culta también, entonces empezó a escribir desde muy temprana edad. Y Elena Garro lo menciona en una carta a Gabriela Mora, en donde ella dice que Octavio Paz siempre quería leer lo que ellas escribían, ¿no? Pero para, para, para inspirarse, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Para inspirarse con algunas de estas ideas, ¿no? Pero también porque a él le creaba un gran temor, sobre todo, desde luego, la obra de Elena Garro, ¿no? Entonces él no quería la competencia, él no quería que
que Elena publicara o que se diera a conocer, ¿no? En las capillas, en los ámbitos literarios, en las capillas que ellos frecuentaban y que ellos llevaban a cabo también en sus hogares, que no se corriera la voz. Me refiero en esta época de París, ¿no? En la época de los 40, principios de los 50. Entonces Elena escribía, pero todo lo guardaba, o lo quemaba o lo rompía a instancias de Octavio Paz, que le decía, por favor, rómpelo, tú escribes mejor que yo. Y también Octavio Paz le decía elencitos, porque decía que escribía como hombre, ¿no? Porque ustedes saben que en la sociedad patriarcal, ya, ajá. Luego ya cuando ellos se separan, porque en realidad ya el matrimonio llega a su fin, ¿no? En el 59, y ya es cuando Elena se libera, y ya es cuando comienza a publicar y ya se da a conocer como, pues primero como dramaturga, ¿no? En el 57, y luego ya salen los recuerdos del porvenir, etcétera, ¿no? Pero sí se leían. De hecho, está la anécdota de los recuerdos del porvenir, que Octavio Paz la leía en las capillas, en las reuniones literarias que tenían en su casa. Leían los recuerdos del porvenir. Y García Márquez conoció muy bien de primera mano los recuerdos del porvenir en mecanoscrito, ¿no? Antes de publicarse. Y otro que se inspiró. ¿Eh? Otro que se inspiró. Otro que se inspiró. Exactamente. Así es, así es. Sí. Y por ejemplo, Patricia, tú lograste una relación epistolar con Elena desde 1981. ¿Qué reflejaba ella? No sé, yo creo que al paso de los años se fue haciendo más cercana esa comunicación. ¿Qué nos pudieras comentar? Ella cómo reflejaba toda esta situación de hasta antes del 91, cuando regresó a México. ¿Qué te comentaba? No sé. Bueno, pues en realidad, Judith, yo le escribí varias cartas a Elena Garro, pero ella solamente me respondió una vez. Ella solamente me respondió esa carta si mal no recuerdo, es de marzo de 1981, que es una bellísima carta, pero esa carta, Judith, vale millones de cartas, ¿no? Porque en esa carta ella, bueno, pues me da las gracias, ¿no? Por el trabajo que estoy haciendo en torno a su obra. Yo había publicado mi primer artículo sobre Elena Garro en torno a los recuerdos del porvenir. Entonces yo se lo había mandado. Ese artículo salió en octubre de 1980. Entonces yo se lo mandé y ella me contestó en marzo del 81. Pero es una carta que ya, pues ustedes la pueden leer, ahí está, en Elena Garro sin censura, ahí la transcribí y ahí aparece también en imagen. Y claro, todo lo que ella me cuenta, ¿no? Sobre la situación en España, el exilio, cómo vemos todo su estado depresivo por la circunstancia en la que vive, con su hijita Elena, cómo está España, ¿no? Una España pues con muchos problemas, ¿no? Pues, por tantos años de dictadura bajo Franco. Y bueno, y para mí lo más significativo, ¿no? De esa carta es que al final ella me da las gracias, ¿no? Ella me dice, gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Y a mí ahora que yo releo esa carta, digo, bueno, pues Elena Garro realmente era una pitonisa, ¿no? Porque en ese momento yo solamente había escrito un artículo sobre ella, ¿no? Pero ella ya me da las gracias por todo lo que has hecho por mí, que en ese momento, claro, ella era mi proyecto de vida, pero que yo todavía no sabía eh, todo lo que iba a implicar y lo que yo iba a hacer para recuperar, para rescatar su obra. ¿Sí me explico? Entonces hay como una premonición ahí, y yo creo que eso es lo que más me alegra de esa carta, que es una carta, Judith, es la única que ella me escribió, pero para mí vale millones de cartas, ¿no? Por sus palabras tan generosas de Elena Garro hacia mi persona, muy, muy, muy generosa. Yo le había pedido que me mandara fotos, porque yo quería verla en imágenes cuando era joven, cuando era niña,
porque tenía un proyecto de hacer una biografía con imágenes. Pero ella ya no me escribió, ¿no? Vivían en una situación muy precaria. En los años de su exilio en Madrid fue terrible, ¿no? Tenemos ese registro gracias a las cartas de Elena Garro a Gabriela Mora. A ella sí le escribió muchísimas cartas, ¿no? Y después, en el 91, o sea, fíjense, 10 años después, qué increíble, 10 años después, cuando ella regresa a México, que va a Monterrey, como yo había estudiado en Monterrey, allá estaba mi familia, pues yo me lancé a Monterrey y ahí fue donde las conocí a las dos en vivo y a todo color, ¿no? Y ahí podríamos decir que es cuando se reinicia, se retoma la relación, aunque no de manera constante, porque con las Helenas nada era constante, era muy complicada su vida, ¿no? Y siempre necesitaban dinero, nunca tenían recursos para sus necesidades básicas, ¿no? Mm, qué terrible. Creo que, bueno, el encuentro ha de haber sido algo maravilloso como tú Ah, nos sí. comentando. ¿Qué otras fuentes tú utilizaste para poder tener toda esta información? Debido a que al inicio, como mencionaste, no se encontraban ni siquiera los libros. Sí, bueno, fue una labor sumamente titánica porque cuando en 1991, ¿no? Se hace el reencuentro, las entrevistas, bueno, las entrevisto porque Elenita Paz solía participar en las entrevistas de su mamá. En 1991 fue mi primera entrevista con ellas y, eh, y esa entrevista se publicó, ¿no? En 1991. Después, en 1997, que es cuando voy a Cuernavaca para conocerla, bueno, no para conocerla, sino más bien para decirle que quiero escribir su biografía, ¿no? Que quiero conocerla de la A a la Z. Doña Elena, le decía yo, ¿no? Es que doña Elena, yo sé muy poco de su vida, o sea, lo que he podido descubrir en algunas entrevistas que usted ha dado, pero yo quisiera conocerla desde el día en que nació hasta ahorita, ¿no? Que estamos aquí en Cuernavaca. Y ella decía, ay, no, Patricia, ¿cómo crees? Son muchos años. Decía, pues ándele, vamos a comenzar, ¿no? Porque Elena, tú llegabas a su casa y empezaba yo, por ejemplo, ¿no? Pues muy formal, ¿no? Muy con mucha distancia, pero ellas las dos inmediatamente te abrían las puertas y te hablaban con una cordialidad y con una gran generosidad que pues te relajabas, ¿no? Y entonces, pues, órale, doña Elena, ándele, vamos a comenzar. Cuénteme cómo fue su infancia y tal, ¿no? Entonces logré unas entrevistas muy largas, muy buenas como base para la biografía. Pero como Elenita Paz fue la que me propuso que por qué no, además de escribir la biografía de su mamá, ¿por qué no me convertía en la agente literaria de ellas? ¿No? Porque, como lo dijimos hace un momento, ¿no, Judith? Tú lo sabes, aunque su obra se publicaba incluso en 1997, Elena estaba prácticamente olvidada, ¿no? Se publicaban sus novelas, casi nunca había prensa, casi nunca había difusión de sus obras, pasaban desapercibidas, ¿no? Se tiraban 1000 ejemplares, ¿no? De sus novelas, 2000. Entonces Elenita quería difundir la obra de su mamá, Elena Paz. Tenemos que difundir la obra de mi mamá, tenemos que convertirla en un bestseller, ¿no? Entonces yo acepté y fue cuando firmamos los contratos y fue cuando me entregaron este maravilloso acervo que es el que ustedes pueden leer en Elena Garro sin censura, ¿no? Una obra maravillosa que complementa ese acervo que ellas habían, en ese mismo año, ellas habían vendido a Princeton, ¿no? A la Universidad de Princeton. Entonces, bueno, así es como comenzamos a trabajar todo esto. Y lamentablemente Elena Garro falleció muy pronto, ¿no? En agosto del 98, después de que
ellas me habían entregado este material en enero del 98, así es que fue pues, muy lamentable, ¿no? Pero seguí después trabajando con Elena Paz. Y en cambio, Elenita Paz siempre quiso que la poesía de su mamá se publicara, porque Elena Garro no estaba de acuerdo en publicar su poesía por todo lo que significaba pues la opresión de Octavio Paz, ¿no? De que Octavio Paz le dijo, poesía nunca vas a publicar, ese es mi terreno, ¿no? Los malos recuerdos, ¿no? Yo creo que... Sí, sí. Ujú, Esas ujú. bajas autoestimas. Pues ya se nos fue esto rapidísimo. Me Wow. impresiona ¿Cómo? porque Pero ¿cómo? ¿Cómo? Apenas estamos calentando motores, hombre. estamos apenas como que jalando a que se interesen. Yo espero que sí lo hayamos logrado en este ratito. Está un comentario por acá, no sé si lo puedes leer, Judith, Sí, sí, velozmente. sí, claro. Tenemos a Rolón Díaz Martín que nos dice, felicitaciones a la general agarrista Patricia Rosas Lopetegui, de quien aprendemos siempre y nos queda muy claro la importancia de Elena para la literatura mundial en nuestra lengua, y que alguna vez se reconocerá en este siglo su trascendencia, y esto sucederá en la medida que los lectores y quienes difunden su obra sigamos promoviéndola. Exactamente. Los lectores son claves. Sin lectores, pues no hay obra de un autor o de una autora, ¿no? Así es. Y Y bueno, aquí es ¿no? Que nos digas de lo que tú has publicado sobre Elena Garro, dónde podemos encontrar. Lo más reciente es esto de los poemas, pero pues Sí. tienes 3 tomos de su historia, tienes varias publicaciones. Sí, así es. Bueno, ahorita sí, a mi sustituta en el tiempo, la poesía de Elena Garro, la publicamos el año pasado en la editorial Gedisa. La pueden encontrar en todas las librerías o si no en línea. Hay muchas plataformas, muchos sitios donde el libro está a la venta. Elena Garro sin censura, también ese salió en el 2023, también lo pueden conseguir sin ningún problema en librerías, en sitios online, etcétera, ¿no? Los otros dos volúmenes, Diálogos con Elena Garro, son dos volúmenes publicados también por la editorial Gedisa, que les recomiendo ampliamente esos dos volúmenes porque ahí recopilé la gran mayoría de las entrevistas que Elena Garro concedió a lo largo de su vida. Y créanme que quienes tienen un conocimiento mínimo de la vida y obra de Elena Garro, ahí van a descubrirla de cuerpo entero, porque es realmente una biografía eh, narrada o descrita, ¿no? A través de las entrevistas. Se los recomiendo muchísimo. El volumen 1 llega hasta el 68, bueno, llega hasta el principio del exilio y luego el volumen 2, toda la parte del exilio y el regreso a México en el 93. Son dos volúmenes extraordinarios y esos también se consiguen, los pueden comprar quizás ya no estén tan a la vista en las librerías, porque ya saben cómo son las librerías, luego los echan a la bodega, ¿no? Pero está. Y yo quiero que haya mundo, es un libro que publiqué en el 2008 en la editorial Porrúa. Tengo entendido que todavía está disponible, quizás no ahí en los estantes de la librería Porrúa, pero si lo piden, tengo entendido que tienen ejemplares. Es un libro también extraordinario. Ahí hay una serie de ensayos de diferentes autores y autoras que han trabajado la obra de Elena Garro. Y el asesinato de Elena Garro, ese sí es el que está agotado. Lamentablemente, en ese libro recopilé todo el activismo político y social de Elena Garro, todo su periodismo, que es un periodismo extraordinariamente crítico, punzante. Ahí nos damos cuenta por qué Elena Garro molestaba. Miren, Hmm. hay un artículo que se llama Los intelectuales pelean el hueso. ¿Mm?
Entonces ya por ahí se dan cuenta por dónde va. Y claro que molestaba, ¿no? Entonces, el asesinato de Elena Garro, la segunda edición, que es la edición completa, la de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lamentablemente sí está agotado. Yo tengo algunos ejemplares, si les interesa, me escriben por el Messenger de Facebook y yo les digo cómo lo pueden comprar. Me quedan algunos ejemplares y pues sigo luchando para ver si alguien me lo reedita, porque es un libro fundamental para conocer a Elena. Sí. Pues muchas gracias, Patricia Rosas Lopategui, por haber estado hoy aquí en Identivarias. Ya nos tenemos que ir porque aquí en Sí. Violeta Radio sigue la programación, pero un gustazo tenerte aquí. Espero no sea la última vez. Y pues, Esta es la primera de muchas más reuniones que tendremos, porque no solamente está Elena Garro, Paul y Judith, también están las otras escritoras, las Las insurrectas. insurrectas. Ajá. Sí, miren, Judith bien, sabe muy bien. Las insurrectas, exactamente. Así es nos que, gusta incomodar. Bueno, sí, pues así es. sigamos incomodando y pues no se pierdan Identivarias el próximo lunes. Nos despedimos. Yo soy Paul Martínez. Gracias, Judith. Gracias, Gracias, Patricia. Paul. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Estamos aquí el Gracias, siguiente Judith. Les lunes. mando un gran, gran abrazo a ustedes y a todos los que nos escuchen y a todos los que nos vean. Gracias, Judith. Gracias, Paul. Muchas Hasta gracias. la próxima. Bye.